Creo en Jesús, Él es mi amigo, es mi alegría, Él es mi amor. Creo en Jesús, Él es mi Salvador. Él llamó a mi puerta, me invitó a compartir su heredad. Seguiré a su lado, llevaré su mensaje de paz. Creo en Jesús, Él es mi amigo, es mi alegría, Él es mi amor. Creo en Jesús, Él es mi Salvador. Ayudó al enfermo y le trajo la felicidad. Defendió al humilde, combatió la mentira y el mal. Creo en Jesús, Él es mi amigo, es mi alegría, Él es mi amor. Creo en Jesús, Él es mi Salvador. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo esté con todos ustedes. Nos reunimos en la presencia del Señor para darle gracias en este día por cada una de las bendiciones y le pedimos también que tenga misericordia y piedad de cada uno de nosotros. Señor Jesús, paz encarnada, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, justicia para todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, calma en nuestras tempestades, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien, enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos con atención la palabra del Señor. Lectura del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse al Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego, se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación, Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación, La misericordia y fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación, El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la
nuestra salvación seguirá sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación, y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo, que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo, si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas, y de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Espero en el Señor, espero en su palabra. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor».
Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. En este fin de semana, estas vísperas de domingo, del 19 domingo del tiempo ordinario, la palabra de Dios nos va enseñando ese caminar. Recordemos que en el tiempo ordinario vamos a ir descubriendo a Jesús, cómo cada domingo nos va enseñando y nos va dando a conocer cada uno de sus aspectos de su vida, para poder así descubrir también y poner en práctica en nuestra vida lo que estamos recibiendo. Pero también la lectura, especialmente la primera lectura del libro de los Hechos de los Reyes, nos hablan también de esa presencia de Dios. Encontramos a Elías, que está en el Oref, en el monte Sinaí. Estaba escondido porque una reina lo iba a matar, y por eso estaba escondido, porque querían acabar con la vida de Elías. Y Dios le pregunta: ¿qué hace ahí en ese monte? Que saliera porque Dios iba a pasar por él, por medio de él, se iba a presentar ante él. Y pasan varios elementos, que son los elementos que en el Antiguo Testamento eran como las cosas o la forma como Dios se presentaba, en forma de fuego, en forma de un estruendo, en forma de un terremoto, en diferentes formas. Y eso sucede con Elías. Primero dice que pasó un huracán y ahí no estaba Dios. Después dice que pasó un terremoto, pero ahí no estaba Dios. Después dice que pasó un fuego devorando todo y ahí no estaba Dios. Y por último dice que pasó por un silencio sutil o por un murmullo de una brisa suave. Los escritores o los que han estudiado esa palabra dice que es un silencio sutil y que es ahí donde escuchó o miró que era la presencia de Dios. Ese silencio sutil es el que nos está invitando a nosotros, que es también en el silencio en donde podemos encontrar la presencia de Dios, especialmente en nuestra oración. Cuando nosotros estamos haciendo oración, muchas veces, y no está mal, muchas veces llenamos la oración con muchas oraciones predeterminadas o rezos ya predeterminados, que rezamos el rosario, que rezamos la coronilla, que rezamos el Vía Crucis, que leemos el Evangelio, que leemos, etcétera, etcétera. Y como que ya terminamos todos los rezos y bueno, ya terminamos nuestra oración, entonces nos vamos. Pero nos faltó la última parte, que es el silencio. Ese silencio sutil, donde es ahí donde encontramos a Dios que nos está hablando. Es ahí donde encontramos la reacción de todas esas súplicas, de todas esas plegarias que hemos hecho, es la reacción que Dios nos está dando. Si no sabemos cómo reacciona Dios, cómo reacciona Jesús ante todo lo que estamos haciendo, ¿cómo podremos responder? Por eso muchas veces decimos: es que Dios no me escucha mis oraciones. Es que no siento que Dios me está escuchando en lo que yo digo o en lo que yo hago. ¿Pero será que Dios no nos está escuchando? ¿O será que de pronto nosotros no le hemos dado chance, oportunidad, para que Él nos dé su mensaje a cada uno de nosotros? Recuerden,
es un silencio sutil. No es en el estruendo, no es en las cosas extraordinarias, es en un pequeño murmullo, en una suave brisa, dice la palabra de Dios. En ese silencio sutil es ahí donde debemos escuchar la voz de Dios. Y por eso, cuando hacemos oración, debemos dejar un espacio, un tiempo para poder escuchar la reacción de Dios. Dejar en nuestra mente en blanco y el ruido tanto externo o interno, hacerlo a un lado. Pero nos decía alguien ayer que no debemos dejar nuestra mente vacía, sino por el contrario, nuestra mente está llena del Espíritu Santo. Dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros para poder escuchar la voz de Dios. Esa es la mejor manera de poder saber si estamos o no estamos haciendo la voluntad de Dios. No es solamente el rezo, que está muy bien, pero necesitamos también dejar un espacio para saber cómo reacciona Jesús frente a nosotros, frente a lo que estamos haciendo, frente a lo que le estamos pidiendo. ¿Cómo reacciona? ¿Cuál es su reacción? ¿Qué nos dice? Algunos dirán, pero yo no escucho nada. Lógico, seguramente no vas a escuchar nada, pero en ese silencio es donde Dios y el Espíritu Santo te está llenando de todos sus dones. ¿Para qué? Para que puedas tener las reacciones, para que puedas descubrir lo que Dios te quiere ofrecer, lo que Dios te quiere regalar. Por eso los invitamos para que en sus momentos de oración hagan también un espacio al silencio. No solamente llenen en la oración de puras oraciones predeterminadas o aprendidas, sino también un espacio para el silencio, un espacio para poder sentir ese silencio sutil que Dios nos está ofreciendo a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para escuchar su voz, para escuchar su palabra, para escuchar lo que Él nos está enseñando a cada uno de nosotros. El Evangelio de Mateo, si recordamos, la semana pasada Jesús estaba haciendo la multiplicación de los panes y de los peces. Pero antes de eso, Jesús había tomado la determinación de irse a solas. ¿Por qué? Porque había recibido una mala noticia. ¿Y esa mala noticia era cuál? Era que había muerto su primo Juan el Bautista. Y él había decidido retirarse para estar en silencio. Pero la gente no lo había dejado. La gente no le dio chance de hacer eso. Y por eso viene la multiplicación de los panes. En el Evangelio que escuchamos hoy, nos dice que Jesús despidió a la gente y también les dijo a los discípulos que se fueran, que empezaran el camino en la barca hasta la otra orilla del lago. Mientras él se iba, ¿a dónde? Mientras él se iba al monte a solas a orar. Se fue a hacer oración en silencio. Quería salirse del tumulto, quería salirse de la comunidad, quería salirse de la multitud, quería salirse de la bulla, del bullicio. ¿Para qué? Para estar en silencio. Y ahí en el silencio poder hacer la oración a Dios Padre. Ahí en el silencio poder dar gracias a Dios por todo lo que había hecho, por todo lo que había demostrado el poder de Dios para con la comunidad y por todo lo que había enseñado. Iba a dar gracias y por eso se va solo, ni siquiera con los discípulos, se va solo en silencio a hacer oración. Lo volvemos a comparar o a confrontar con lo que nos decía la primera lectura del libro de Reyes. Es en el silencio donde nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Es en el silencio sutil donde podemos escuchar que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Cuando en el Evangelio igual de Mateo, en el capítulo 5, cuando nos habla de esas tres acciones que debemos hacer, que es la liturgia, que es el ayuno, la oración y la limosna. Y en la oración nos dice, no hagan como los paganos que rezan mucho, que creen que Dios les va a escuchar más. Simplemente cuando vayan a orar, vayan a lo más escondido de su cuarto, cierren la puerta y ahí en lo escondido Dios va a escuchar su plegaria. ¿Qué nos quiere decir con eso? Que en el silencio podemos escuchar la voz de Dios.
que en el silencio podemos disfrutar de lo que Dios nos está regalando, que en el silencio podemos degustar mejor lo que la palabra de Dios nos está ofreciendo a cada uno de nosotros. Si rezamos el rosario es bíblico, y nos ponemos a pensar en uno de los misterios, ahí vamos a descubrir la presencia de Dios, pero necesitamos ese silencio. Si no entramos en silencio, no vamos a poder descubrir verdaderamente lo que Dios nos quiere regalar. Ya Jesús nos lo está diciendo en el Evangelio, se fue solo a hacer oración. Después de eso viene la segunda parte. Jesús baja y se va a encontrar con los discípulos. Los discípulos están en alta mar y el mar está enfurecido. Y Jesús empieza a caminar en el mar. Los discípulos estaban asustados. ¿Por qué estaban asustados? Porque nunca habían visto a alguien caminar en las aguas. Y por eso estaban totalmente asustados y creían que era un fantasma. Todavía los discípulos estaban con ese pensamiento, con esa mentalidad de humanos. Si nosotros vemos a una persona caminando en el mar, seguro que decimos que es un fantasma, un espíritu. Lo mismo les pasaba a los discípulos. ¿Por qué? Porque estaban todavía con esa mentalidad humana que no podían creer cómo Jesús estaba caminando sobre las aguas. Y por eso Pedro le dice, si eres tú, permite que vaya hacia ti. Y Jesús le dice, ven. Pero la furia del viento y todo hace que Pedro sienta miedo, sienta temor y empieza a hundirse. Cuando nosotros tenemos miedo, tenemos temor, empezamos a hundirnos. Cuando nosotros tenemos miedo, cuando tenemos temor, empezamos a perder la fe que teníamos tanto. Y empezamos a preocuparnos o a hacer otras cosas que van en contra de lo que nosotros estamos creyendo. Entonces, creemos que es mejor alejarnos de Dios para poder tener la confianza que el mundo nos ofrece, pero es todo lo contrario. Entre más nos alejemos de Dios, más difícil se nos va a presentar el mundo. Entre más nos alejemos de Dios, más difícil vamos a poder entender lo que nos pasa a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Simplemente porque no tenemos ese soporte, porque no tenemos esa ayuda, porque no tenemos ese alivio, porque no tenemos esa esperanza de que es Jesucristo el que va a guiar nuestra vida, el que va a guiar nuestro caminar. Y por eso no estoy diciendo que no tengan miedo, todos tenemos miedo. Ahorita especialmente en esta época, todos sentimos temor, todos sentimos miedo. ¿Qué va a pasar mañana? No sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos qué va a pasar mañana. No sé si el día de mañana voy a estar bien, voy a estar mal. No sé qué va a pasar el día de mañana. Pero si nosotros confiamos en Dios, sabemos que Él nos va a dar la mejor enseñanza y Él nos va a dar la oportunidad de seguir adelante. Si perdemos esa esperanza, ¿qué pasa? Simplemente la angustia, el temor va a acabar con nuestras vidas. Lastimosamente encontramos a muchas personas que por esta pandemia tienen temor, tienen miedo, no saben qué va a pasar y se han dejado llevar por el temor y por el miedo y se han encerrado en sí mismos. Entonces no quieren salir porque creen que ya al salir a la puerta ya se les va a pegar el COVID-19. Si solamente miras por la televisión, ya se te va a pegar el COVID-19. Si te tomas una taza de café, ya se te va a pegar el COVID-19. Hemos caído en ese temor tan exagerado que mejor preferimos encerrarnos en un cuarto, en una habitación. ¿Por qué? Porque no queremos contacto con el otro. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la confianza en Dios? ¿Dónde está todo lo que tú rezabas y todo lo que tú creías? ¿Qué pasó con todo eso? ¿Dónde se quedó? El temor y el miedo hizo de que perdamos todo eso, de que perdamos toda esa esperanza. Le pasó a Pedro. Pedro iba confiado en el mar, queriendo caminar, pero el viento fuerte, el temor, hizo de que perdiera su fe y de que empezara a hundirse. Y por eso Jesús lo rescata, como siempre nos ha rescatado a todos, y le dice, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe?
Y es ahí donde Jesús hace otro milagro, que es primero el calmar el mar y segundo fortalecer la fe de los discípulos. En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Esa es una profesión de fe. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque lo que Jesús quería era que su fe se fortaleciera, que su fe fuera más fuerte. Y a eso nos está invitando a cada uno de nosotros, que en este tiempo difícil por el que estamos pasando, nuestra fe se vaya fortaleciendo, nuestra fe sea más fuerte. No sea débil, sino sea una fe fuerte, porque confiamos en Dios, sabemos que estamos haciendo todas las cosas que nos están pidiendo, estamos confiando en que Dios nos va a ayudar a salir de esta situación, pero necesitamos eso, fortalecer nuestra fe. ¿Y cómo fortalecemos nuestra fe? A través de la oración, pero también de la oración en silencio, de poder saber que Dios tiene muchas cosas para nosotros que decirnos, pero necesitamos poner atención, estar atento a lo que Él nos dice a través de la oración. En el silencio sutil de la oración, ahí podemos encontrar la voz de Dios. Continuemos con nuestra Eucaristía. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nació del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos nuestras súplicas ante la misericordia de Dios y oremos con fe. Por los líderes de la Iglesia y los líderes de todas las naciones, para que un espíritu de reconciliación traiga el progreso hacia la paz a través de la justicia. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los trabajadores pobres, los ancianos y los que carecen de hogar, por un salario justo, un servicio médico y un buen ambiente para trabajar, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que todos los que están temerosos, ansiosos, deprimidos o afligidos puedan oír la voz firme y amable de Jesús diciéndoles: tengan valor, soy yo, no tengan miedo, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por una abundancia de vocaciones sacerdotales y a la vida religiosa, especialmente en nuestra diócesis, y por nuestros seminaristas de San Marcos, Peter Whitfield y Parker Thompson, para que crezca en ellos el amor hacia Jesús en el Santísimo Sacramento, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos nuestros fieles difuntos,
para que estén con Dios en la montaña de su gloria, puros y pacíficos a sus ojos. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Dios del rayo y del huracán, tú calmas nuestros temores y nos das la paz. Escucha las peticiones que elevamos hacia ti, inspirados por tu Espíritu. Concédenos lo que te pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos preparamos para la segunda parte de la Eucaristía. Les recordamos, no pasamos la canasta para la ofrenda que nos van a colaborar, pero en los diferentes puntos de salida de la iglesia tenemos unas cajas de seguridad donde usted puede depositar el sobre o lo que nos quiera colaborar. Espero en ti, Señor, mi alma confía en tu palabra, con buen centinela a la aurora, mi alma te espera, Señor, desde el abismo clamo a ti. Escucha mi clamor, están atentos tus oídos, mi Dios, a la súplica de Dios. Espero en ti, Señor, mi alma confía en tu palabra. Escucha mi clamor, ten misericordia de mí, Señor, libérame con tu perdón. Espero en ti, Señor, mi alma confía en tu palabra. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu iglesia, y al concederle en tu misericordia que te los puedas ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación por Cristo Señor nuestro. Por Él, los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo, en la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana
Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Edward, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, digamos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo de Cristo. Para quienes no pueden participar de la comunión y también para quienes nos están siguiendo en las redes sociales, vamos a hacer la oración de la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga.
lo que tengo. En mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descansen, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. El enemigo, defiéndeme, y a la hora de mi muerte, llámame y mándame a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos.
Oremos. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salva y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Pueden ir en paz, glorificando al Señor con sus vidas. Demos gracias a Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímele, Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.